Estoy con la doctora Edy Hernández, ella es médico internista, nefróloga. Trabaja en la Policlínica Metropolitana y en la Floresta. Yo le digo, doctora, ¿cómo hace? Dos grandes clínicas, imagínense. Bienvenida, doctora. Gracias, buen día y de verdad muchísimo agradecimiento por la oportunidad para poderles entregar información de este tema porque hay mucha desinformación, muchos mitos y bueno, a través del programa podemos ayudar. Claro, doctora, Primero, muchísimas gracias. quiero que sepan que más o menos así es un riñón. Yo digo que es como una caraotita. Ay, sí. Y tiene esa forma. Por lo general nacemos con dos riñones, más del 90% de la población tenemos dos riñones y ellos se reparten el trabajo de limpiar la sangre de nuestro cuerpo, regular el volumen de agua corporal, la sal, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, pero lo importante es que dentro de los riñones, pueden ver en este modelo que tenemos parte externa que se llama corteza, que luego drena hacia estos tubitos y luego un gran tubo que se llama uréter llega a la vejiga y ahí drena la orina. Lo importante es que en esa orina vayan las toxinas. Una de las principales funciones de los riñones es limpiar nuestra sangre de toxinas. Esas toxinas se llaman urea y creatinina y deben ir todas a la orina. Cuando hay insuficiencia renal leve, moderada o severa, es la incapacidad de los riñones de limpiar nuestra sangre. Esas toxinas, por lo tanto, no pueden eliminarse en la orina y se empiezan a acumular en la sangre y eso se llama insuficiencia renal, incapacidad de los riñones de drenar y de limpiar nuestra sangre. Esta cosita que está acá es la que hace la magia. Estos se llaman glomérulos. Nacemos con millones de glomérulos y si yo tomo una muestra y lo veo en el microscopio, yo vería más o menos esto que se llama glomérulo, que es la unidad fundamental del riñón y aquí es donde ocurre la magia de limpiar, de ayudar a regular nuestra presión arterial, de controlar todo lo que les dije al principio, sal, agua, calcio, fósforo, potasio. Entonces, partiendo... Ver, doctora, un momentico. Ajá, para ayudar, para que lo vean. Esto chiquitico que está aquí, que tengo acá, es lo que está dentro, miles, hay muchos allí dentro dentro de la parte externa y el borde de los riñones. Bien, gracias, doctora. Y esta parte que está aquí arriba, que parece como un sombrerito. Esta parte que está arriba se llama glándula suprarrenal. Supra porque está arriba del riñón. Tenemos dos también, recuerden que son dos riñones, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Muy poca porcentaje de la población puede nacer con un solo riñón, puedes vivir con un solo riñón siempre que esté sano. Y luego esta glándula se ocupa de algunas funciones hormonales y trabajan en conjunto con unas secreciones del riñón y del resto del cuerpo. Ahí ocurre también eventos que van a ayudar a regular la presión arterial y algunas hormonas de nuestro cuerpo. Bien, tenemos los dos. ¿Cuándo quizás se empieza a deteriorar? Ya hemos visto cómo funciona. Ok, yo siempre parto de qué mantiene sano a los riñones. ¿Qué mantiene sano a los riñones? Tomar agua pura y cristalina, por lo menos 1,5 litros, 2 litros al día. Evitar el consumo excesivo de sal, evitar el consumo excesivo de azúcares, evitar el consumo de comidas ultraprocesadas. Nosotros nos gustan las hamburguesitas, las pizzas, los perritos calientes, los refrescos, el Nestí. Todo eso en exceso es dañino para los riñones. A la larga va produciendo un exceso de toxinas que ellos al principio van a ser capaces de manejar. Pero cuando ya tú caes en el exceso, tú estás agotando la reserva de los riñones y ahí empiezas a producir la enfermedad. Puedes hacerte hipertenso, puedes hacerte diabético. Entonces todo parte con buenos hábitos y buena alimentación. Doctora, cuando usted mencionaba el agua, una persona que no tome agua, o sea, no me gusta el agua es para las matas. Hay gente que dice eso. No quiero agua. ¿Qué se le puede decir a esa persona? ¿Qué importancia tiene el agua para los riñones? Ok. Fíjate, al principio los riñones tienen capacidad de reserva y adaptación si están sanos.
Ellos pueden trabajar en situaciones extremas. Estás en un desierto, él va a maximizar la poca agua que le llegue y va a hacer todas sus funciones con esa pequeña cantidad. Pero a la larga va a decir, stop, basta, ya no puedo regularte, ya no puedo trabajar en estas condiciones, y ahí empiezas a manifestar enfermedad. Y es muy importante la parte de individualización. ¿Por qué? Porque no todo el mundo le pasa lo mismo en las mismas circunstancias. Y en nuestro argot podemos decir, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Lo que tomes tú y te cae muy bien a ti, no quiere decir que te va a hacer bien a ti. Entonces, ellos agradecen cuando tienen que trabajar en condiciones de hidratación. Y ese es el tema. No es que no me gusta el agua, no es que las matas, etcétera. Pero a las matas le hace falta el agua. Y si tú no les pones suficiente agua, ellas se van a secar. Bueno, es un buen ejemplo. ¿Okay? Un consumo adecuado de agua te mantiene más lozano, la piel también se va a mantener bien, vas a mejorar muchísimas cosas de toxinas, y ahí podemos entrar a la orina concentrada. La orina concentrada es en un paciente que no está muy bien hidratado. Y si ese paciente no está muy bien hidratado y consume pizza, salado, hamburguesitas, refrescos, etcétera, su orina va a ser más concentrada. Y ahí van a empezar a crearse cristales y piedritas que después van a crear una obstrucción del uréter, y ahí es donde viene el cólico nefrítico. Uy, ya vamos a hablar. ¿Qué es ese cólico nefrítico? Pero antes, en el agua. ¿Toda persona necesita consumir la misma cantidad de agua? No. No es lo mismo pesar 80 kilos y medir 1,90 metros y ser masculino. A una mujer pequeñita que pese menos o pese más, esas personas tienen diferentes requerimientos de agua. Y también está por la actividad o el oficio. No es lo mismo una persona trabajando en construcción bajo el sol incandescente que una persona trabajando en una oficina, que tiene un ambiente más amigable, sin embargo hay aire acondicionado muchas veces. Pero los requerimientos pueden pasar entre 1,5 litros a 2 litros. Cuando nosotros caemos en los extremos, es decir, tomar un poquitico o tomar 3 o 4 litros, es lo mismo, estamos en los extremos, estamos sometiendo al riñón a trabajar y tratar de equilibrar a lo que tú lo sometas. No importa que la gente, por ejemplo, bueno, yo no tomo agua, pero tomo jugo, café. Ok, ahí voy. El agua es el agua. Por ejemplo, si tú pretendes hidratarte todo el día con café, que es bueno, pero a todos los cafés le pones azúcar, ahí estás aumentando el consumo de azúcar. Si a ti no te gusta el agua y te compras juguitos, todos los juguitos tú puedes leer que tienen un alto contenido en azúcar. Entonces te estás hidratando, pero por otro lado te estás llenando de azúcar. Y así sucesivamente, depende del líquido que escojas. Bien, entonces vamos ahora al cólico nefrítico. Ok, hablaba de que las personas no muy bien hidratadas y que tienen consumo de dietas altamente ricas en sal, en condimentos comerciales, en proteínas ultraprocesadas, etcétera, van a empezar a concentrar la orina. Y ahí van a cristalizarse algunas sustancias derivadas del calcio, del magnesio, del ácido úrico. Cuando esos cristales son pequeñitos, si ven este tubito, por ahí baja la orina. Si es pequeñito, tú no lo vas a sentir y vas a caer a la vejiga, va a caer a la vejiga y tú no te vas a dar cuenta, vas a orinar. Pero si ese cristal empieza a crecer y se puede volver del tamaño del tubo, el tubo uréter va a sentir una obstrucción y va a empezar a contraerse para tratar de enviar esa piedra a la vejiga y expulsarla por la uretra. Y eso es el cólico nefrítico, esos movimientos del uréter para tratar de expulsar esa piedra que está obstruyendo la salida de la orina del riñón. ¿A qué edad el riñón dice basta? A una persona que no se cuidó, que pizza, hamburguesa, no toma agua. Bueno, eso es muy relativo, porque yo les decía, vamos a individualizar las personas. Hay personas que tienen todos esos patrones y no les pasa nada, pero hay personas que sí se enferman. La primera manifestación quizás es la presión arterial alta. Y si tienes una tendencia familiar de tener presión arterial en casa, pacientes
que tengan, tus papás son hipertensos, tus abuelitos son hipertensos, probablemente tú tengas más probabilidades de desarrollar hipertensión. Igualmente, si hay antecedentes de enfermedades renales en tu familia, probablemente tú tengas más probabilidades de hacerlo. Entonces, en ese caso, si estás haciendo todo al revés y tienes esos antecedentes, en algún momento se va a manifestar. En algunas personas a los 40 años, en otras personas a los 50, en otras personas a los 60, a los 70 años. ¿Y qué ocurre? Que quiero mencionarlo acá, que siempre hablo de la dieta, también hay medicamentos. Hay medicamentos como los analgésicos. La gente puede comprar en la farmacia libre demanda diclofenac, ibuprofeno, ketorolac. A veces tú tienes dolor de cabeza y dices, ay, me voy a tomar una pastillita. Te tomas un diclofenac, te tomas un ibuprofeno. Si tú no eres cuidadoso con eso y lo tomas en exceso, está descrito que los analgésicos pueden producir una patología en los riñones que se llama nefritis túbulo-intersticial. Y esa nefritis túbulo-intersticial a veces se manifiesta con presión alta. Entonces, igualmente, si tú no eres hipertenso, puedes ayudar con consumo de esta sustancia en excesivo. Igualmente, algunos antibióticos y algunas otras sustancias. Vámonos a la gente que toma agüitas. Dice, me voy a preparar un tecito de esta plantita, aquella plantita me dijeron que era buena para esto, aquella que me dijeron que era buena para rebajar, etcétera. Entonces, si esa plantita no está bien diluida y la estás tomando en exceso, llega un momento en que puedes caer en el estado tóxico. Y no solamente para los riñones, las plantitas y esas sustancias también se metabolizan en el hígado, entonces estás haciendo un doble daño. Entonces, todo está porque tengamos un poquito de sentido común. Entonces, qué cosas debemos hacer de manera correcta y qué cosas no. Y siempre cuando tenga dudas es mejor consultar, porque nosotros siempre nos automedicamos o siempre conversamos en una reunión con un vecino, por teléfono, me dice, ay, tú dices, bueno, yo tengo como un dolor de espalda. Y entonces la otra persona dice, a lo mejor son los riñones, a mí me mandaron esto, tómatelo tú. Y entonces uno, imagínate qué atrevido uno dice, ay, me lo tomo porque me lo recomendó mi vecina, y la vecina atrevida porque te recomendó un medicamento. Entonces caemos en eso, caemos en la automedicación y casi todo el mundo tiene una opinión médica. Sí, sin sí, ser médico. todo es cierto lo que usted dice. Y los riñones, si duelen, ¿dónde duelen? O sea, hay una parte del cuerpo donde... Claro, el riñón, cuando duele, el típico dolor es el que les describía cuando está obstruido. Ajá. Cuando duele él como tal es muy raro. Tiene que tener siempre alguna patología, algo está ocurriendo. Por ejemplo, la pielonefritis. La pielonefritis es una infección que inicialmente estaba abajo, en la parte inferior de tu sistema urinario, y las bacterias llegan a ascender y contaminar tu tejido renal o la periferia. Eso es lo que produce dolor, pero se acompaña de fiebre, de escalofríos, de postración. Un paciente con pielonefritis, que es una infección urinaria alta, siempre va a consultar, porque es una infección severa y da muchos síntomas. ¿Y dónde duele? ¿En qué parte del cuerpo? Me duele aquí, como usted decía. Te duele en la parte alta de la espalda. Aquí. Y puede irradiarse o referirse ese dolor a la parte baja y luego hacia adelante, porque ese es el recorrido del riñón y la vía urinaria como tal. Vamos con algunas preguntas, pero continuamos con el tema del agua. Quedamos con ahora las personas que, doctora, tienen un pote grande, se llevan 2 litros. Entonces ahora caemos en las personas que están en el otro extremo, que toman excesivamente agua. Se programan hasta para tomar 3 y 4 litros de agua. Eso también no es conveniente porque empiezas a diluir la concentración correcta de electrolitos en tu sangre. Sal, fósforo, calcio, potasio. Y eso va a traer consecuencias en el sentido de que al diluirse esos componentes, también va a traer consecuencias al componente celular como tal, porque la persona está sobrehidratada ahora y puede tener síntomas de otro tipo, que están asociados con esa dilución, como bajar la concentración adecuada de sal en la sangre, bajar la concentración adecuada de potasio en la sangre, que son elementos que también son fundamentales para el funcionamiento de nuestras células.
Bien, aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo manejar el dolor crónico renal? Ok, el dolor crónico renal depende de qué es ese dolor crónico renal. La pregunta no es muy específica, pero ya hablamos anteriormente de los analgésicos. Si una persona toma analgésicos porque cree que tiene dolor de los riñones y en realidad tiene dolores musculares que también quedan en la parte alta o baja de la espalda, o tienes dolores asociados a defectos de la columna, a hernias, etcétera, que esos elementos quedan todos ahí atrás. Y como los riñones tienen en común la misma posición, a veces la gente dice me duelen los riñones y estamos confundiendo. Entonces, decir que tienes dolor crónico en los riñones es muy específico. Habría que realmente examinar y consultar a ese paciente. ¿Es fácil examinar los riñones? Por ejemplo, una persona que, bueno, doctora, yo me siento bien, pero por si acaso me los quiero ver. Ok. Nosotros complementamos nuestra práctica con 3 cosas. 1, el interrogatorio y la historia clínica. 2, el examen físico. Y 3, si podemos hacer un eco. Pero en sangre recuerden que comenzamos diciendo que los riñones eliminan la urea y la creatinina. Si nosotros queremos saber rápidamente cómo está el funcionamiento de los riñones, podemos pedir una hematología, un examen simple de orina y estos elementos, urea, creatinina y electrolitos que los vengo mencionando, que son responsabilidad directa de nuestros riñones. La hematología, ¿por qué? Porque allí nos refleja la hemoglobina y el hematócrito. Y en la parte interna del riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, y eritro en medicina es glóbulo rojo, o sea que ellos participan en la producción de los glóbulos rojos. Cuando hay enfermedad renal un poco avanzada y ya se deja de producir esta eritropoyetina, el paciente puede tener anemia de origen renal. Entonces sería hematología, examen simple de orina, urea, creatinina y electrolitos. Bien. Sí, bueno, en eso uno lo ve, pero uno no lo entiende. Exacto. Al médico. El médico lo lee. Exacto. Yeru, dicen que tomar agua y cerveza es saludable. Por favor, preguntar a la doctora. Okay. Bueno, primero empezando que dijo dicen. Y ahí caemos en el dicen. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿De dónde lo leyeron? ¿De dónde se informaron? Yo les diría, todos los venezolanos, jueves o viernes, jueguito de béisbol, deportes, siempre lo van a acompañar con una cervecita. Ahí el tema es cuántas y cuántas veces a la semana, porque las cervezas tienen contenido de azúcar y también se genera un contenido en ácido úrico. Entonces, si tú caes en el exceso, pues entonces ahí vamos a tener patologías. La gente dice, bueno, si me estoy tomando X cantidad de cerveza, me estoy hidratando. Pero ojo, la cerveza contiene alcohol y el alcohol te deshidrata. Entonces, si tú estás tomando alcohol y no te hidratas, entonces estás cayendo en la concentración de la orina de sustancias que pueden acumularse y producir, en este caso, piedritas, cristales. Bueno, ya sabes, Denison. Dicen no está bien, no está bien. Hola, yo tenía un tumor en el riñón derecho. Inicié una dieta sin azúcar y sin harinas, una dieta cetogénica y altas dosis de vitamina C, 6 gramos diarios, 4.000 UI de vitamina D y magnesio 800 miligramos diarios y potasio, y en 6 meses desapareció. Me habían dicho que el 90% de los tumores renales son malignos. ¿Qué opina? Hay, por supuesto, mucha agua, más de 2 litros al día. ¿Qué opina? Eso lo logré en 6 meses, dice. Bueno, me gustaría saber cuál era el diagnóstico de ese tumor renal, porque no podría yo ponerme a decir aquí cosas que no son correctas, porque desconozco información de él o de esa persona, no sé si es masculino, femenino, no sé qué edad tiene, en qué contexto le hicieron el diagnóstico, qué imagen, si era un eco, si era una tomografía, si le hicieron otras cosas, si realmente era un tumor maligno. Y con respecto a lo que él hizo, ¿qué podría yo opinar? En mi especialidad, si tú te tomas 6 gramos de vitamina C,
La vitamina C contiene ácido ascórbico y promueve la remoción o la liberación o la expulsión en excesivo de una sustancia que se llama oxalato de calcio a través del riñón, y eso puede provocar otra patología. Entonces, 6 gramos es excesivo, es mi opinión. Número 2, si tú tomas magnesio, y el magnesio depende de la sal del magnesio que tú necesites, también influye. Hay 3 o 6 o 10 sales de magnesio distintas y habría que ver cuáles está consumiendo, cuáles consumió, etc. El agua a la que se refiere creo que tomó en una cantidad suficiente. Y lo que sí le aplaudo es que haya quitado el consumo de azúcar de su dieta, porque el consumo de azúcar está relacionado con muchas patologías. Y quisiera irme para el lado de que nosotros ya mundialmente somos más de 80.000 millones de personas. Y en esas 80.000 millones de personas se está describiendo que el 40% o un poco más están desarrollando diabetes, que es la incapacidad de nosotros metabolizar el azúcar, y está asociado además el consumo excesivo de azúcar con la producción de células cancerígenas en cualquier lugar, sitio, órgano. Entonces, le aplaudo que eso sí haya dejado de consumir azúcar. Bueno, aquí hay una pregunta precisamente de la diabetes. ¿Un paciente con diabetes tipo 1 necesariamente al pasar los años va a sufrir de problemas en los riñones? Ok, entonces, bueno mencionar, está la diabetes tipo 1, que comienza en la adolescencia o en la infancia, y está la diabetes tipo 2, que se desarrolla después de los 40, 50 años, y las dos tienen que ver con un componente genético. Sin embargo, la tipo 2 se ha asociado mucho ahora a los tipos de consumos de comidas que no es lo mismo los abuelos que vivían en el campo que consumían X tipo de alimentos, ahora a las ciudades industrializadas que tienen muchos alimentos ultraprocesados y casi todos tienen tienen exceso de azúcar. Entonces, yo diría que la diabetes tiene ese porcentaje de incidencia en nuestra población, y que un diabético tipo 1 que no ha tenido un buen control de su enfermedad, a la larga está descrito que mientras más controlado, más aleja la insuficiencia renal. Mientras menos controlado, la insuficiencia renal se acerca. ¿Por qué? Porque el azúcar no metabolizada la tiene que procesar otra vez nuestros glomérulos, y eso va dañando estos filtros y a la larga va a producir enfermedad renal de origen diabético. Quedamos en que, bueno, ya hablamos de las personas que se automedican y entonces diclofenac y tal cosa. Vamos a hablar ahora de los suplementos, que normalmente también la doctora lo toma. Sí, mira, es muy importante porque ahorita hay la tendencia de que vamos al gimnasio, nos entrenamos, nos modelamos, después comienza en el tercer grupo de etario la pérdida de masa muscular, las personas se preocupan, van al nutricionista, tienen necesidad de suplementarlos porque la masa muscular es importante. Y hay miles de suplementos en el mercado, unos con más contenido proteico, unos a base de creatina, unos con contenido que también pueden tener sal y otro tipo de sustancias no declaradas que pueden ser dañinas. Yo no estoy satanizando los suplementos, no estoy satanizando la creatina, porque he tenido odiadores cuando he mencionado el tema. Yo lo que quiero hacerles aquí llamar la atención es que hay individualización. Y vuelvo a repetir la frase, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Entonces tú vas a un gimnasio y todo el mundo, mira, vamos a tomarnos de esta, compra de esta. A todos no les puedes caer bien. Y ahí es donde yo me preocupo. Y hay personas de esas que pueden tener algún componente, alguna patología renal, que si toma esos suplementos o esas cantidades extremas de proteínas o de sustancias, puede tener un daño. No estoy diciendo que todo, pero hay que tener en cuenta eso. Y los riñones son los que procesan los gramos de proteínas que consumimos, de cualquier origen, vegetal, animal o que venga en un suplemento. Entonces, si él no es capaz de manejar el exceso de proteínas que tú decidiste colocar en la dieta, ahí es donde comienzan los problemas. No, y consultar con el nutricionista. Yo la primera vez que fue el nutricionista, Domingo Porras, le dije,
Domingo, ¿y no me vas a mandar un suplemento? Mándame un suplemento. No, pero es que no te hace falta. Exacto, porque No, a veces tu dieta está completa con las proteínas que tú puedes ingerir y nada como que tú te puedas comer un huevito, un pollito, Exacto. yo particularmente prefiero consumir las proteínas vegetales, pocas animales. La carne roja es muy rica, a todos nos gusta la carne roja, pero es una de las que se digiere menos mejor, valga la redundancia. O sea, es la más de difícil digestión. Pero Viendo. nada, no quiere decir que no la puedas comer. El Claro. tema es la cantidad y las veces y si la cocina es muy salada, etcétera, etcétera. Importante el tema de la cantidad. Ahora, doctora, la poliquistosis renal, que fue el tema sugerido en realidad. No tenemos una imagen. Bueno, yo para explicarme mejor siempre le digo a mis pacientes con este tema. Quizás en los riñones se pueden desarrollar 3 tipos de condiciones quísticas. Los que llamamos quistes simples, que es simplemente una cosita llena de agua aquí, como una vesícula o una ampollita, Ajá. y son quistes simples, son benignos, son de hallazgo casual, no pasa nada. Están los quistes múltiples, que son de esa misma característica, son más de 5 o 6 y pueden estar en uno de los 2 riñones. Esos son riñones multiquísticos. Los 2 evolucionan bien de vigilancia. La poliquistosis es una enfermedad genética, hereditaria, que se desarrolla en un porcentaje pequeño de la población y siempre hay un antecedente familiar. Y esta poliquistosis son quistes que van creciendo, tomando el tejido renal sano, llegan a pesar hasta 3 y 5 kilos, ocupan todo el abdomen, la persona le puede crecer el abdomen y eso lleva progresivamente a enfermedad renal. Su primera manifestación es presión arterial alta y luego todos los síntomas de unos riñones gigantes que pueden comprometer tu función respiratoria, comprimir el intestino, etcétera, ya cuando están en crecimiento exagerado de ese tamaño renal por los quistes. Eso es la enfermedad poliquística renal. Ah, aquí está. Bueno, ¿la tienes ahí? Vamos a ponerla. Colócala, por favor. Ahí está. Es esa, ¿no, doctora? Bueno, sí, esa. Pero claro, ahí está empezandito. Ah, es peor. Es más, sí, los riñones, te digo, llegan a pesar hasta 3 kilos, 5 kilos. ¿Y eso se Son quita, gigantes. se mejora, se...? Bueno, cuando el paciente irremediablemente tiene que requerir a la hemodiálisis, pues si esto está ocasionando muchos síntomas, como les dije, a veces pueden sangrar o infectarse, tiene indicación de retirar ese riñón gigante. Y puede pasar en los 2. Pasan los 2. Esta enfermedad poliquística renal es de los 2 riñones. Por eso hay insuficiencia renal, porque está ocurriendo entre los 2. Si quedara uno sanito, pues el otro va a compensar. Pero la poliquistosis, la enfermedad poliquística renal es de ambos riñones. Ambos riñones se enferman, ambos riñones se vuelven gigantes. ¿Una persona hipertensa a largo plazo sufrirá de los riñones? Una persona a largo plazo, si su hipertensión no está bien controlada, no está bien medicada, nosotros llamamos en medicina órganos blancos de la hipertensión. Órganos blancos es cuando la hipertensión no está controlada y ataca a esos órganos, principalmente cerebro, corazón y riñones. Ay. Un buen control de la presión arterial es aquel medicamento o medicamentos que permitan que tu presión arterial esté normal las 24 horas del día, los 365 días al año. Esa es la manera de garantizar que no haya daño a esos órganos blancos. Bien, ¿y cómo medirla, doctora? Vamos a medir. Nosotros tenemos por lo general 2 equipos. El equipo aneroide, que es el que yo uso en mi consultorio, que es un equipo totalmente manual. Y ahorita pues siempre las personas pueden acceder a que es un equipo digital, que para usarlo tenemos que asegurarnos que las baterías estén intactas, que el aparato esté perfecto, que no esté golpeado, la pantalla esté intacta, que esta manguerita esté sin enrollar, perfecta. Esto se llama brazalete, que funcione perfectamente, fíjese que está intacto. Y cuando yo te vaya a tomar la presión arterial, no puede ser después de un ejercicio intenso, de una comida copiosa,
tienes que estar así sentadita, tu brazo apoyado aquí en la mesa, no te tienes que inclinar, aquí. así, Ok, tranquila. Yo coloco el equipo a la misma altura de tu brazo aquí en esta mesita. Fíjate que aquí tiene una indicación de dónde lo debo colocar yo. Mira, sí. ¿Y cuántas veces debería tomarse la persona hipertensa, si está en control y está en ajuste de medicamentos, lo ideal es que no tengas aquí esto, ¿no? Que tengas tu brazo descubierto, que no tengas una cosa que te produzca. O sea, si me sale mal es por la ropa. Puede ser, vamos a ver. Okay. Que no te quede muy apretado ni muy flochi y a 2 deditos por arriba del pliegue de tu codo, ¿ok? Vamos a pasar esto para acá. Tú trata de estar lo más derechita posible. Una persona que tenga su problemita en los riñones, que ya esté diagnosticado, tiene que estar en esto. Exacto, tiene que estar pendiente de su presión arterial y que por lo menos yo recomiendo cuando se está adaptando el tratamiento tomárselo en la mañana, en la tarde. Eso se llama control casero de la presión arterial y sacamos un promedio de tu presión arterial. Aquí está el aparato leyendo tu presión arterial y nos va a dar 3 lecturas que ya vamos a mostrar. La primera lectura, la de arriba, es lo que la gente llama la presión alta. La segunda lectura es la que la gente llama la presión baja. Y la tercera lectura también te da un aproximado de cuántas veces está latiendo tu corazón por minuto. En el caso tuyo está leyéndonos 123.85. Ok, ¿ves? Tienen las 3 lecturas. 123.85 y tu frecuencia cardíaca. ¿Ok? Yo diría que tenemos varias circunstancias aquí. Esto lo tienes apretadito, estamos aquí en el programa y tenemos ahí una hipertensión. No estoy diciendo que eres hipertensa, sino que tienes unas cifras que están ahí en el límite. Está alta, al límite de la alta. Al límite de lo que se recomienda. Ahorita las guías dicen 120-80, 120-70. Aquí nos está dando 123-85. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, una sola toma de presión no es diagnóstico para decir que está bien, que está alta, que está bajita. O sea, hay que hacer... Exacto. ¿Okay? No, y siempre me sale mala lo que... Ahora, doctora, mira, me salió alta. Me sale alta, doctora, y siempre me sale alta y en el día, ¿a qué se puede deber la presión arterial alta? Oye, si un paciente te dice siempre me sale alta, pues definitivamente está alta. Porque si tú tienes varias tomas, el siempre de ese paciente son 3 veces a la semana, 4 veces al mes, etcétera. O sea, ya tenemos varias tomas. Entonces yo pienso que debe ser evaluado para ver de qué origen esa presión arterial. Porque puede ser porque no solo se está los normalizando. Y no es lo mismo ver una persona de 50 años con cifras de presión alteradas a ver una personita de 30 años o de 20 años con la presión arterial alta. Entonces, esa persona joven se estudia distinto a la persona de 50 años. ¿Y cuando está baja? Cuando está baja eso es relativo, porque hay un patrón para cada persona. Yo siempre invito a que cada individuo es un universo, porque hay personas que tienen la presión en 160 y eso es lo normal para ellos. Entonces ellos dicen, yo siempre soy de presión bajita. No, esa es tu presión normal. La presión bajita es cuando nos llega un paciente a la emergencia que dice, me siento desmayado, me siento mareado y todo, y ese paciente quizás tenía su presión habitual en 120/80 y en ese momento la tiene en 160 o en 90/50 y para esa persona va a ser sintomática y va a ser baja. Entonces es cómo es la información, cómo lo enfocas y cómo partes de tu presión habitual. Ya estoy aquí con la doctora Wanda López, amiga de nosotros. Gracias. Uróloga, médico urólogo, también está allí en la Floresta. Bienvenida, doctora. Como siempre, un placer. Me encanta que esté aquí. Igual. Vamos a hablar de los colores, que ahorita vi unos colores aquí en la pantalla. Vamos a colocarlos, sí, de los colores de la orina. Que vi un verde y no entendí. No existe. Sí, bueno, verdoso, llamémoslo así, ¿ok? El color de la orina es
algo que debemos estar atentos a revisar cuando nosotros vayamos al baño a orinar. Yo creo que siempre es bueno echar una miradita de qué color está la orina y sobre todo si la orina es límpida, si es transparente, si podemos ver a través de ese color. Entonces fíjate una cosa importante. Normalmente la orina tiene color amarillo, amarillo claro. Y si nosotros orinamos en un recipiente transparente y lo miramos al trasluz, nosotros deberíamos ser capaces, aún siendo de color amarillo claro, poder ver a través de esta orina. Igual, si está en la poceta, pues podemos ver a través de ella. Cuando la orina tiene un color amarillo y es turbio, que no se puede ver a través de esta orina o en un recipiente y vemos que no miramos a través, ponemos nuestra mano y no podemos ver las líneas de los dedos, significa que esa orina es una orina que tiene elementos que aumentan su concentración, su densidad. Pueden ser células, pueden ser bacterias, pueden ser productos del desecho. Entonces esa orina turbia, que usualmente vemos en el contexto de una infección urinaria, ya traduce que hay algo que no es normal. Si la orina tiene un color rojizo, rosado, a veces decimos frescolita clara o agua de patillita clara, significa que hay sangre en la orina. Y la presencia de sangre en la orina es una alarma. No debe haber sangre en la orina. Si hay sangre puede ser algo benigno como la litiasis, la enfermedad de cálculos, un cólico que digamos una piedra que está bajando del riñón. Las piedritas se producen por acumulación de cristales y lo que llamamos cristales que se van pegando y van creciendo hasta formar una piedra. Y la piedra chiquitica posiblemente pasa, chiquitica me refiero menos de 2-3 milímetros, pasa sin pena ni gloria. Es decir, no la sentimos, pero cálculos más grandes o litos más grandes de 5, 6, 7, 8 milímetros, pues al pasar van a romper la vía urinaria y eso va a sangrar. Pero también puede aparecer sangre en la orina en el contexto de un proceso infeccioso, por ejemplo, una cistitis tan común en la mujer, una cistitis hemorrágica. Y puede aparecer sangre en la orina en el contexto de tumores, cáncer de riñón. Entonces, usualmente el cáncer de riñón o el cáncer de las vías urinarias, que es otro tipo de cáncer, se puede manifestar con sangrado visible o con una orina teñidita de rojo. Ese rojo puede ser, digamos, bueno, el rojo es rojo y el café es el café, pero esas personas que puede ser marrón. La orina más oscura, más hacia lo marrón, probablemente lo que más traduce es la oxidación de la hemoglobina, ¿no? Y por lo tanto, la sangre es una sangre vieja. Incluso también podemos ver algunos fragmentos formes, como pequeños coágulos dentro de la orina que ya se han envejecido, sobre todo cuando el riñón sangró o la vía urinaria alta sangró y esta sangre se quedó almacenada en la vejiga y después cuando el paciente orina al tiempo, esa sangre ya es una sangre vieja. El color, ahí hay un color verde, verdoso, depende del tono, pero el color, la orina también cambia en relación a ciertos medicamentos o ciertos alimentos. Y olvidaba mencionar que, por ejemplo, a veces vemos orina roja y el día anterior o ese mismo día comimos remolacha. La remolacha es fantástica para cambiar el color de la orina. Pero bueno, uno tiene que saber si hay algo de lo que yo consumí que me puede cambiar el color de la orina o incluso el olor, porque el olor de la orina también es importante tenerlo en mente. La orina suele tener un olor a amoníaco, a urea, que es lo natural, ¿no? Pero un olor fuerte, como yo siempre digo para el remedio popular, a baño de carretera o a baño de gasolinería, con todo el respeto para los baños públicos, pues es un olor de una orina patológico. Y las personas se conocen, saben, ese no es mi olor normal, ¿no? Y por ahí lo último que se ve es que haya espuma en la orina. Y la presencia de espuma en la orina, la espuma que queda en el sanitario, no es normal, porque la causa probable de esto es la presencia de proteínas en la orina y esto ya es una indicación de que el paciente puede estar en un problema de insuficiencia renal. Bien, ahí esto nos puede conectar con el cólico nefrítico. Sí.
Sí, la presencia, por ejemplo, de sangre en la orina, uno de los diagnósticos que tenemos que descartar es el cólico nefrítico. El cólico nefrítico es muy clásico. Yo creo que es uno de los dolores más conocidos de aquellos que lo han sufrido. En primer lugar, es un dolor súbito que aparece usualmente en la región lumbar, en la parte de atrás de la espalda. Suele irradiarse, suele viajar desde esa zona hacia la parte anterior, a lo que llamamos la raíz del muslo, el nacimiento de la pierna, en el hombre hacia el escroto, en la mujer hacia el labio mayor, que es el área genital. A veces lo sentimos en la parte lateral. Lo clásico de un cólico es que el dolor es súper fuerte, es uno de los dolores más fuertes que se han descrito en medicina, y quienes han sufrido de un cólico renoureteral desean no volver a padecer de él. ¿Y el por qué ocurre el cólico? Es la pregunta. El cólico ocurre porque hay una obstrucción súbita, abrupta de la vía urinaria. Entonces, la vía urinaria se tapa por la presencia de un cálculo. Y este cálculo es una piedra, es dura, y en el viaje de la piedra desde el área superior, que es la pelvis renal, porque los cálculos se producen por el riñón, ¿no? Es decir, los cristales se van acumulando, hay una serie de razones, hay factores que hacen que la persona produzca cálculos y no tiene los elementos naturales de protección para evitar que esos cristales se peguen. Entonces esta piedra ya formada viaja en la vía urinaria, y nosotros en la vía urinaria, que es esta estructura que tenemos acá, que va desde el riñón hasta la vejiga, es un tubito. Bueno, acá en la parte posterior lo tenemos. Ese tubito tiene 3 estrecheces naturales con las que todos nacemos. La primera estrechez está en la parte alta, en la unión de la pelvis renal con el conducto, con el uréter. La segunda estrechez está en la parte media baja, que es donde pasan encima del uréter los vasos ilíacos, las arterias y vena ilíaca hacia la entrada en la pelvis ósea. Y el tercer lugar más estrecho, y es el más importante, es su entrada en la vejiga. La pared de la vejiga es más o menos de medio centímetro, 1 centímetro de espesor, y en ese lugar es el punto más estrecho. Hablamos de más o menos unos 3 milímetros de diámetro de la luz interna. Entonces, todo lo que tenga más de 3, 4, 5 milímetros, allí puede encontrar una zona de obstrucción. Y cuando eso se tapa, bueno, el riñón sigue produciendo orina y se sigue dilatando. Y eso es lo que causa el dolor. ¿Okay? ¿Y cómo la persona, tengo ese dolor, cómo se le puede quitar rápido? ¿Hay una medida? Hay medicamentos que te ayudan a quitar el dolor, porque tienen como efecto ser antiinflamatorios, y los antiinflamatorios es el medicamento que utilizamos, digamos, de entrada para tratar el dolor tipo cólico. Al desinflamar la mucosa, ayudan a que se ensanche un poquito, y si es un cálculo pequeño puede pasar. Eso lo acompañamos de ingesta de líquidos para ayudar a empujar, a propulsar ese cálculo. A nosotros los urólogos nos gusta mucho un fármaco, un tipo de medicamento que llamamos alfa-bloqueantes, que solemos utilizarlo en los pacientes que tienen próstata aumentada de tamaño, porque relajan lo que llamamos la musculatura lisa. La musculatura lisa está en todo el tracto urinario, desde la pelvis renal hasta la uretra. Entonces, cuando relajamos esa musculatura lisa, estamos contribuyendo a aumentar el diámetro, y lo que es chiquito puede pasar. Obviamente hay enemigos más grandes que de pronto se atascan, o hay cálculos que son espiculados, tienen como pullitas, y esas pullitas los anclan en la mucosa, y entonces es muy difícil sacarlos espontáneamente o con tratamiento médico. Y ahí es donde entra el urólogo, que tiene que instrumentar la vía urinaria para, por una parte, garantizar que la orina siga drenando. Eso lo hacemos a través de la colocación de un catéter, un tubito, que se llama catéter doble J. Muchas veces es un recurso que tenemos en el momento inmediato para aliviar el dolor,
sobre todo en aquellos cálculos que a pesar del tratamiento médico no hayan salido. El tratamiento médico lo llamamos terapia expulsiva. Y si en un tiempo prudencial, un par de semanas, no ha salido, pues colocamos un catéter doble J para garantizar que ese riñón no se siga dilatando, porque la dilatación en el largo plazo puede producir daño renal. Si el cálculo es importante y no sale con la manipulación, con la colocación del catéter doble J y con las medidas anteriores, ya sí hay que sacarlo. Y hay diversas estrategias para sacarlo, va a depender mucho de dónde está. No es lo mismo un cálculo que esté en la entrada a la vejiga a uno que esté en la parte alta. No es lo mismo un cálculo pequeño de 5, 6, 7 milímetros que un cálculo de 2 centímetros. Hay estrategias diferentes para cada tipo de cálculo. Aquí ya tengo algunas preguntas. ¿Qué producto natural o medicamento destruye el cálculo? Ojo, no expulsarlo, dice. La destrucción de los cálculos renales es mucho más difícil de lo que la gente cree. Estamos hablando de una piedra que cuando cae en la poceta suena duro. Y en realidad no existe un medicamento como tal o un producto que rompa las piedras. Sin embargo, debo mencionar que en el conocimiento popular y en nuestras, digamos, civilizaciones ancestrales, se ha utilizado mucho un producto, una planta que popularmente se conoce como rompepiedra o chancapiedra. La utilizan mucho Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y en Venezuela. De hecho, crece en el Ávila. Ahora, esta planta no ha demostrado en los trabajos que se han hecho que realmente rompa el cálculo. Lo que sí hace es que disminuye la eliminación de calcio por la orina. Entonces, las litiasis relacionadas con el calcio sí pudieran disminuir. También ayuda a mejorar la percepción del dolor. En general, bueno, se preparan como tés con esta planta y yo creo que entre el consumo del líquido que ayuda a aumentar la diuresis, ayuda a eliminar los cálculos. En realidad, la ruptura de un cálculo va a depender muchísimo de la dureza. Los cálculos de calcio, óxido de calcio, fosfato de calcio, son los cálculos bastante duros. Y los cálculos de ácido úrico son un poco más blandos. Los cálculos infecciosos, que también hay cálculos relacionados a procesos infecciosos, son en esencia los más blandos en el cuerpo. Entonces, imagínense que para romper un cálculo utilizamos energía láser, utilizamos energía balística, energía mecánica, que es como si, para que tengan una idea, es como tener un martillo hidráulico y estar rompiendo una calle. De la misma manera se hace, obviamente, microscópico pequeño en el riñón. Hoy por hoy la energía láser, tenemos varios tipos de energía láser que se han utilizado con mucho éxito en diferentes tipos de piedra. Entonces, bueno, yo diría que medicamentos para romper cálculos, hasta donde tengo entendido, no existen. Existen tratamientos para ayudar a expulsar y en este caso los trabajos que se han hecho con esta planta lo que han demostrado es que disminuyen la eliminación de calcio y por lo tanto la precipitación de él para formar litiasis. Bien, tengo 56 años, tomo alrededor de 14 vasos de agua por día. Esa relación de peso 70 o 7 vasos de agua está bien. Bueno, tiene 56 años, habría que ver cuánto pesas. No dice cuánto pesa. Independientemente de una cosa o de la otra. otra. Dice peso 7, me imagino que 70. 70 puede ser. Siempre decimos por litro, ¿no? Porque contar el número de vasos va a depender. Si el vaso es un vaso pequeño de 120, 200 mililitros o si es un vaso grande, hay vasos bastante grandes donde perfectamente caben 300, 350 mililitros. Entonces yo creo que lo importante es la cantidad. Mídalo en mililitros o en litros o mídalo en onzas, pero lo importante es, a grosso modo, 1,5 litros a 2 litros de agua a lo largo del día y obviamente en tomas fraccionadas. Y estamos hablando que si tenemos más o menos 200, 220 mililitros, hablamos de cerca de 6 a 8 vasos, buenos vasos de agua a lo largo del día. Eso sería lo recomendable. Creo que exagerar la cantidad de líquidos lo que va a hacer es que la orina se convierta en una orina
clarita, clarita, casi transparente como el agua. Y ahí estamos hablando de sobrehidratarse. Cuando uno ve que la orina está prácticamente agua transparente, estamos sobrehidratados, que no siempre es bueno tampoco. Hola, mi endocrino me mandó vitamina C y D por 3 meses. Soy diabética e hipertensa. ¿Puedo tomar esas vitaminas? Si el endocrinólogo le recomendó a este paciente esas vitaminas, yo no soy la persona para contraindicarlas. De hecho, la vitamina C se utiliza como una estrategia en pacientes que tienen historia de infecciones urinarias recurrentes. De esos temas hemos hablado en otras oportunidades anteriores. Y también se utiliza en el caso de pacientes con cambios en el pH de la orina que queramos cambiarlos, bien sea para evitar la formación de cierto tipo de cálculos o para evitar la aparición y el crecimiento de las bacterias. ¿La orina se puede oscurecer con el consumo de complejos vitamínicos? Sí, el complejo B tiende a cambiar el color de la orina, es un color amarillo muy intenso, casi fosforescente, no llega a ser fosforescente, pero es un amarillo muy intenso. Y otros medicamentos también pueden cambiar, algunos antibióticos pueden cambiar el color de la orina. Entonces es importante eso. La mayoría de los productos ya traen en el papel que vienen dentro de las cajas, aparece si cambian o no el color de la orina para que la persona no se asuste. Pero siempre que usted tiene algún medicamento nuevo, pregúntele a su médico, ¿esto me va a cambiar el color de la orina? Y hoy en día, bueno, tenemos el recurso de Google, aunque yo nunca recomiendo del doctor Google, pero siempre uno puede, para calmar, revisar, tomo tal cosa, cambia el color de la orina y ahí puede haber una información rápida disponible. Sí, uno se asusta. En estos días tomamos Veroca C porque íbamos a Canaima y cambió la orina. ¿Qué? Ah, ya. Sí. Buen día, saludos. ¿Por qué las sondas dan tantas infecciones? Gracias. ¿Qué hay que hacer para que eso no suceda? Las sondas. Ok, las sondas son cuerpos extraños que están en la vejiga y un cuerpo extraño genera una respuesta por una parte inflamatoria y nuestro cuerpo entiende que eso no debe estar allí. Y aparte, las sondas son una especie de puente, de vehículo que le permite a las bacterias que están en la entrada de la vejiga, de la uretra, lo que llamamos el meato, ascender por estas sondas y pegarse. Y está demostrado que en un periodo tan corto como 4 horas ya hay crecimiento bacteriano cerca de la sonda. Y entonces las bacterias son unos seres diminutos pero muy astutos. Y las bacterias se comunican entre sí y producen una sustancia que se llama biofilm. Y el biofilm en parte son productos de secreción de la bacteria que además con el moco que se produce por el cuerpo extraño y que lo produce nuestro cuerpo, hacen como una película protectora que hace que estas bacterias estén pegadas a la sonda y estén protegidas dentro de ella. Entonces, bueno, las sondas a veces son necesarias, los urólogos las utilizamos muchísimo en el contexto de pacientes operados, en el contexto de pacientes que de pronto no pueden orinar y vaciar bien su vejiga y necesitamos drenar la vía urinaria. Pero es importante cambiar las sondas con frecuencia y hay sondas cuyo material hoy en día permite un menor crecimiento bacteriano, pero a la larga siempre hay crecimiento bacteriano. Aquí había una persona que preguntaba el consumo de queso en exceso si dañaba los riñones. Bueno, depende del queso. Yo creo que los quesos que son muy salados probablemente tienen más riesgo de dañar al riñón. El consumo de queso y de, vamos a decir, alimentos ricos en derivados cálcicos, leche, yogur, queso, no necesariamente nosotros los urólogos decimos deje de tomar leche o de comer queso o yogur ante toda persona que haya tenido un cólico nefrítico, porque en primer lugar va a depender de qué cosa compone a ese cálculo. Hay cálculos de ácido úrico que ya su causa es otra. Hay cálculos de calcio, fosfato o oxalato de calcio, pero el mecanismo por el cual se forman estos cálculos no necesariamente tiene algo que ver con la ingesta de calcio en la dieta. Entonces podemos perfectamente tener patologías que hacen que se produzcan litiasis cálcicas
que no tienen que ver con la dieta. Entonces lo importante ahí es, si yo sé que yo produzco cálculos y sé que son de oxalato, de fosfato de calcio, yo tengo que ir a un médico especialista, sea nefrólogo, sea urólogo, para que estudie mi metabolismo y yo no producir más esas litiasis. Ese es el punto.